Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de trigonometría referente a identidades trigonométricas. Y en esta oportunidad vamos a obtener las fórmulas de tangente y cotangente de la suma de dos ángulos, a partir de las fórmulas que hemos hallado en el anterior video. Seno de alfa más beta, que es igual a seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta, y coseno de alfa más beta, que es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Al mismo tiempo les indicaré o enseñaré que esta expresión o la fórmula de tangente y cotangente salen del triángulo rectángulo de color rojo, del triángulo OEB, cuyo ángulo es alfa más beta, siendo el cateto opuesto BE, cateto adyacente OE y la hipotenusa OB, que vale 1. Comencemos entonces. Vamos a iniciar deduciendo la función tangente del ángulo alfa más beta. Bien, vamos a colocar tangente de alfa más beta. Según el triángulo OEB de color rojo, viene a ser el cateto opuesto, que viene a ser EF, que es lo mismo que EC, que es seno de alfa por coseno de beta, más FB, que es coseno de alfa por seno de beta. Muy bien, sobre cateto adyacente. Cateto adyacente es OE, pero OE es OD, que viene a ser coseno de alfa por coseno de beta, menos ED o DE, pero DE es lo mismo que FC, y FC es seno de alfa por seno de beta. Ahora observen, numerador, seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta es seno de alfa más beta, sobre denominador, coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta es lo mismo que coseno de alfa más beta. Por lo tanto, podríamos haber utilizado que tangente de alfa más beta es igual a seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta, y luego reemplazar los valores. Al final llega a ser lo mismo, ¿no? Es otra manera de deducir la fórmula. Entonces vamos a ir desarrollando. Tangente de alfa más beta va a ser igual. Para la función tangente necesitamos en el denominador la función coseno. Por lo tanto, el numerador, que es seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, vamos a dividir entre coseno de alfa por coseno de beta, sobre denominador, coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, también dividimos entre coseno de alfa por coseno de beta. Reiterarles, en el denominador necesitamos coseno para la función tangente, ¿no? Aplicamos la propiedad distributiva de la división. Entonces, tangente de alfa más beta va a ser igual, numerador, seno de alfa por coseno de beta, vamos a dividir entre coseno de alfa por coseno de beta, aplicando la propiedad distributiva, más, segunda expresión, coseno de alfa por seno de beta, dividimos entre coseno de alfa por coseno de beta. Ya hemos aplicado la propiedad distributiva en el numerador. Vayamos al denominador. Coseno de alfa por coseno de beta lo dividimos entre coseno de alfa por coseno de beta, menos, seguimos en el denominador, seno de alfa por seno de beta lo vamos a dividir también entre coseno de alfa por coseno de beta. Vamos a copiar esa expresión ahí. Listo, ya hemos aplicado la propiedad distributiva tanto al numerador como al denominador. Copiamos tangente de alfa más beta igual, y empezamos a simplificar. Coseno de beta con coseno de beta simplificamos, y observen que nos va a quedar. Seno de alfa sobre coseno de alfa viene a ser tangente del ángulo alfa, ¿no? Hemos encontrado una identidad por cociente. Más, vamos a anotar más y simplificamos en la segunda expresión, coseno de alfa con coseno de alfa. Y observen nuevamente, nos queda seno de beta sobre coseno de beta, y seno sobre coseno es función tangente, en este caso del ángulo beta, otra identidad por cociente.
Todo esto sobre, veamos acá, coseno de alfa con coseno de alfa, coseno de beta, lo simplificamos y nos va a quedar solamente 1. Menos, vamos a copiar menos, la siguiente expresión, seno de alfa sobre coseno de alfa es una identidad por cociente, por lo tanto va a ser tangente del ángulo alfa. Por, vamos a anotar por, la siguiente expresión, seno de beta sobre coseno de beta es nuevamente identidad por cociente, va a ser igual a tangente del ángulo beta. Con lo que hemos hallado ya la tangente de la suma de dos ángulos. Tangente de alfa más beta es igual tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Listo, ya tenemos otra identidad de la suma de dos ángulos. Continuaremos. Ahora hallaremos cotangente de la suma de dos ángulos. Entonces anotamos cotangente de alfa más beta anotamos entre paréntesis, va a ser igual, cotangente es lo contrario de tangente, ¿no? Coseno sobre seno, entonces anotamos coseno de alfa más beta sobre seno de alfa más beta, y esto va a ser igual, en lugar de coseno de alfa más beta puedo anotar la identidad que hemos hallado en el anterior video, ¿no? Y lo mismo en lugar de seno de alfa más beta, o utilizar el triángulo. El coseno de alfa más beta es OD, que es coseno de alfa por coseno de beta, menos ED, que es lo mismo que FC. Y eso es seno de alfa por seno de beta, ¿no? Sobre, anotamos, sobre seno de alfa más beta. Seno de alfa más beta es igual la identidad que hemos encontrado en el anterior video o simplemente en el gráfico FC, que es lo mismo que DC, igual a seno de alfa por coseno de beta, más FB. FB es coseno de alfa por seno de beta. También puedo sacar del triángulo esta expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hacer operaciones para hallar cotangente de la suma de dos ángulos. Copiamos tal como está, cotangente de alfa más beta. Listo, ahí. Ahora, para la función cotangente el denominador tiene que ser seno, por lo tanto, numerador y denominador vamos a dividir entre seno de alfa por seno de beta. Ahí está, coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta sobre seno de alfa por seno de beta. Estamos dividiendo el numerador. Todo esto sobre, veamos el denominador. Seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, también dividimos entre seno de alfa por seno de beta, para que no se altere nuestra identidad. Y al igual que en el anterior caso, realizamos la propiedad distributiva de la división. O sea, anotamos cotangente de alfa más beta va a ser igual, numerador, tenemos coseno de alfa por coseno de beta, vamos a copiar, sobre o dividido entre seno de alfa por seno de beta. ¿Listo? Menos el segundo término, que es seno de alfa por seno de beta, dividido, vamos a copiar antes esto, dividido entre seno de alfa por seno de beta, también, propiedad distributiva. Ahora en el denominador, seno de alfa por coseno de beta, dividido o sobre seno de alfa por seno de beta. Tenemos el signo más, coseno de alfa por seno de beta, copiamos, segundo término del denominador, coseno de alfa por seno de beta, listo, ahí, sobre o dividido entre seno de alfa por seno de beta, listo, y empezamos a simplificar. Vamos a recorrer un poco, entonces copiamos tal como está, cotangente de alfa más beta. Cotangente de alfa más beta va a ser igual, veamos en el numerador la primera fracción. No puedo simplificar nada, pero observemos detenidamente. Coseno de alfa sobre seno de alfa es una identidad por cociente, viene a ser cotangente del ángulo alfa.
y está multiplicado. Entonces anotamos por siguiente. Coseno de beta por seno de beta también viene a ser una identidad por cociente. Cotangente del ángulo beta menos la segunda fracción. Puedo simplificar seno de alfa con seno de alfa. Entonces lo simplificamos. Y nos queda también simplificar seno de beta sobre seno de beta. Por lo tanto, el resultado va a ser 1 sobre denominador. Seno de alfa con seno de alfa simplificamos. Nos queda coseno de beta sobre seno de beta. Y eso es igual a cotangente del ángulo beta. Anotamos. Más siguiente fracción. Simplificamos seno de beta y seno de beta. Nos queda coseno de alfa sobre seno de alfa es cotangente del ángulo alfa. Notamos cotangente del ángulo alfa. Muy bien. Con lo que hemos hallado la cotangente de la suma de dos ángulos. Cotangente de alfa más beta es igual cotangente de alfa por cotangente de beta menos 1 sobre cotangente de beta más cotangente de alfa. Y tenemos ya las dos identidades. Tangente de la suma de dos ángulos y cotangente de la suma de dos ángulos. Y todo a partir de las identidades que hemos encontrado anteriormente o también del gráfico. Espero que les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal y les espero en las siguientes demostraciones.